Hola, mi nombre es Jaisel Ariza Martínez. El día de hoy estaremos hablando sobre el utilitarismo de Jeremy Bentham. Pero primero, ¿qué es el utilitarismo? Este posee varias definiciones, pero en síntesis hace referencia al bienestar de los seres humanos. En término, tiene origen en el habla latín y se compone de dos partes. La primera es utilitar, que se define al español como calidad de útil. Y el segundo es un sufijo ismo que se traduce como doctrina. En profundidad se aplica a las corrientes filosóficas en las que se asocian el bien con el útil, indiferentemente si hace referencia al individuo o a una sociedad. Se sigue considerando como un criterio moral y se establece como base para el bien y la felicidad. En el mismo contexto, esta está relacionada con el hedonismo. Sin embargo, el utilitarismo es una rama importante dentro de las teorías filosóficas, donde se aplica en las bases morales dándolas a entender como conductas que proporcionan la felicidad del ser. Está conformado en dos elementos básicos para establecer el utilitarismo. El primero es el modo de relacionarse con el entorno, hacer el bien con la felicidad. Y el segundo es con el consecuencialismo, es donde a diferencia de otras doctrinas filosóficas, lo definen como las intenciones buenas que posee el individuo a la hora de identificar las acciones como aspectos para juzgar el bien y el mal de una acción. Las principales características del utilitarismo son, primero, busca establecer una relación en donde los actos morales del hombre, sea cual sea su condición, guarden una relación directa con la toma de decisiones. Segundo, este establece que toda buena acción moral representa una buena acción tanto como para el ser como para la sociedad, convirtiéndose en un estado de felicidad y bienestar para el individuo. Como tercero, busca que el hombre a través de un discernimiento moral pueda determinar si las decisiones tomadas por otros individuos o por sí mismo son buenas o malas, según sea el contexto. Tipos de utilitarismo. Se pueden distinguir tres tipos de utilitarismo, el cual el primero es el utilitarismo negativista. Hace referencia a la prevención de la mayor cantidad de dolor posible para mayor cantidad de personas posible, siendo más fácil generar dolor que felicidad. El utilitarismo de acto moral vendría siendo el segundo y este nos indica que el valor moral de una acción se mide por el cumplimiento de una regla o norma que aporte mayor utilidad. Y como tercero tenemos el utilitarismo preferencial. Sugiere hacer que se produzcan las mejores consecuencias a más personas. Bueno, no debemos confundir el utilitarismo con el hedonismo, básicamente porque la diferencia es que el hedonismo cifra el bien en el placer individual, mientras que el utilitarismo tiene como base fundamental el placer, el bienestar y la utilidad social. En ambos, el aumento del placer y la disminución del dolor es la principal motivación del comportamiento, pero este objetivo es visto desde perspectivas diferentes. El utilitarismo parte del mismo principio moral de la búsqueda de la felicidad, pero desde un punto de vista ético, o sea, enfocado en la mayor cantidad de personas. En este sentido, un acto es correcto o moral mientras involucre a más personas. En cambio, el hedonismo es la búsqueda del placer y la disminución del dolor para el encuentro de la felicidad personal para que surja en consecuencia una felicidad colectiva. Bueno, veamos ahora quién fue Jeremy Bentham. Jeremy Bentham nació en el 1748 y murió en el 1832. Fue un afamado filósofo, jurista y político inglés. En su consideración de la utilidad del placer, él subrayó la importancia de la imparcialidad para considerar a todo ser humano como ser a tener en cuenta en su búsqueda de placer. Bentham eh, es el padre de la función de utilidad y conoce la tendencia decreciente de la utilidad marginal. Sin embargo, su concepto de utilidad era cardinal, ya que él consideraba que podía ser medida con precisión. Además, consideraba posible hacer comparaciones interpersonales de utilidad, cosa que actualmente se rechaza.
Estas ideas de Bentham fueron la base de una profunda crítica de la sociedad que aspiraba a comprobar la utilidad de las creencias, costumbres e instituciones existentes en su tiempo. Bentham fue el primero en proponer una justificación utilitarista para la democracia. Adelantándose extraordinariamente a su tiempo, Bentham luchó por el bienestar de los animales, el sufragio universal y la descriminalización de la homosexualidad. Bentham fundó una universidad llamada University College London, donde, tal como lo solicitó en su testamento, su cuerpo embalsamado y vestido con sus propias ropas sigue expuesto en una vitrina en un pasillo, que pues por ahí recurren muchos alumnos de esta universidad. Entre otras cosas, a Jeremy también se le conoce por abogar por las libertades individuales y económicas, la separación de la Iglesia y el Estado, la libertad de expresión, la igualdad de derechos para las mujeres, el derecho al divorcio, la despenalización de los actos homosexuales. Pidió también la abolición de la esclavitud, la pena capital y el castigo físico, incluido el de los niños. También se ha hecho conocido como uno de los primeros defensores de los derechos de los animales. El segundo punto de la teoría utilitarista es el máximo bien para la máxima cantidad de personas. Dado que el ser humano vive en una sociedad, la conquista de la felicidad debe guiar todo lo demás. Por eso esta conquista no puede ser de uno solo, sino que debe ser compartida, al igual que compartimos con los demás todo lo que por defecto no es una propiedad privada. El tercer punto de la teoría de Jeremy Bentham es el placer se puede medir. Este quiso desarrollar un método para medir el placer, la materia prima de la felicidad. De este modo, como la felicidad es un aspecto compartido y no privado, la sociedad puede ser beneficiada de compartir esta fórmula y determinar dónde se necesita y que conseguirlo en cada caso es un resultado que calcula la felicidad en muchas más personas. El cuarto objetivo de esta teoría es el problema de las imposiciones. Está muy bien pedir que el mundo esté feliz, que sea feliz, pero la práctica es muy posible que existan choques de intereses. ¿Cómo resolver estas disputas? Para Bentham era importante fijarse en aquello que hacemos que atenta contra la libertad de otras personas, y si es así, es mejor evitar caer en ello. Jeremy Bentham, en su teoría ética, reducía los motivos de la conducta a dos puntos: al placer y al dolor. La moralidad al acto útil, en este caso utilitarismo. La moralidad, según Bentham, puede ser calculada de forma matemática, como una especie de balance entre satisfacciones y sufrimiento. Esto como resultado de algunas determinadas acciones, cualquiera que sea. En este caso, Bentham, el carácter metafísico y además mecanicista en la concepción de la moralidad, en este caso llamado aritmética moral, se completa con la apología franca de la sociedad capitalista. Por el contrario, en cuanto se declara que la satisfacción del interés particular, llamado principio del egoísmo, es como el camino, el medio, que permite lograr la mayor felicidad para un mayor número de individuos. En este caso, el principio llamado pasa de ser egoísmo al principio del altruismo. Gracias.